Entonces, hoy día les tenía preparado una introducción a proyecto y para ello lo que vamos a ver, hoy día vamos a repasar un poquito algunos conceptos que ya hemos venido conversando de cómo se puede entender una mala planificación desde el punto de vista del ejemplo urbano de Transantiago, pero también vamos a ver planificación del punto de vista de cómo planificar el tipo de vehículos que van a usar, la planificación de un proyecto puntual y qué es lo que son los sistemas cíclicos en términos de ruta y flota, ¿ya? De aquí vamos a partir para ir construyendo el proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Entonces partamos, miren. Ejemplo también de Transantiago, bueno, es un poco lo que se dio en Santiago con esto de las micros, ¿cierto? Que todos ustedes ya conocen. Estas micros que cambiaron de un día para otro, ¿cierto? Y generaron una serie de impactos en la sociedad. Desde mi perspectiva, fue una planificación no adecuada, ¿ya? Tenía cosas buenas como la integración tarifaria y otras más, pero desde el punto de vista de la planificación completa no fue lo más adecuado, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas buenas podemos decir? Hay un medio de pago integrado, hay eficiencia en los paraderos, hay eficiencia en los corredores, más seguridad, menos contaminación. Son cosas que se fueron dando a partir del proyecto de Transantiago que se generó. Pero también hubieron cosas que de alguna forma quedaron vistas como falencias y faltaban más prioridades de buses, faltaba más infraestructura, había poca flota de buses, poca frecuencia, muchos transbordos, cosa que antes no se daba eso, mucha evasión y obviamente había un tema de diseño de paradas que no era el más adecuado, ¿ya? Entonces, una, si uno suma los pros y los contras, queda de alguna manera, desde mi perspectiva, una planificación que deja mucho de qué desear. Y eso se da principalmente, probablemente porque no se aplicaron adecuadamente ciertos criterios, ciertos conceptos y cosas como las que hemos visto en este curso, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas de alguna manera quiero transmitirle a ustedes para que vayan ustedes detectando en una planificación de transporte cosas que no debiéramos o que sí debiéramos considerar? Primero, algo que sí o sí ustedes tienen que pensar en el proyecto que van a ir desarrollando de las nuevas líneas de tren, que pueden ser también de carga, por cierto. Yo estoy diciendo pasajeros, pero también pueden ser líneas de carga. Entonces, primero ustedes tienen que, para que lo anoten por ahí, tienen que considerar la inversión necesaria. Ahora, esto tiene que ser a nivel general, ¿ya? Inversión de infraestructura que permita analizar la posibilidad de extender la línea. Ustedes tienen tal vez el costo promedio de una línea subterránea, pueden considerar algún proyecto, alguna referencia de cuánto cuesta una línea cuando es sobre nivel, o sea, a nivel de viaducto, o sea, por sobre el terreno, o de repente un tipo tranvía. También ustedes tienen datos de eso, lo pueden encontrar en Google, lo pueden buscar de alguna forma. En el caso de Transantiago, para que ustedes vean, acá está el modo de transporte, acá está la distribución de viaje en su minuto, ¿ya? Del 2001 al 2007, y el momento en que de alguna manera se estaba planificando todo esto tenía que ver también con la inversión. Si ustedes se fijaban, en la época que se planificó Transantiago, había una alta inversión para los modos privados motorizados, o sea, para el auto. Miren la cantidad de recursos que se destinaba para principalmente autopistas. O sea, del porcentaje de inversión, casi un 40% se estaba destinando a autopistas en desmedro, ¿cierto?, de prioridad de buses, que era lo que necesitábamos para que funcionara el sistema. Entonces, el primer mensaje acá es, ok, tenemos que invertir, ok, ¿cuánto costaría el kilómetro, cierto, de un metro? El metro puede ir superficie, puede ir subterráneo, puede ir de alguna manera tranvía. Si este tren se extiende, ¿cuánto costaría? ¿Cuántos kilómetros? Entonces, primero ustedes tienen que saber cuántos kilómetros se generarían y de alguna manera cuánto implicaría eso en términos de costo. Eso es lo primero. Y acá, como ustedes pueden ver, efectivamente había una alta cantidad de viaje en auto, mucha también en buses, pero se le estaba dando prioridad, en este caso, al auto por sobre el bus. Miren, no es la misma proporción, ¿se fijan? O sea, dada la alta cantidad de viaje en auto y en bus,
se le estaba dando la inversión más en auto que en bus, que justamente era lo que se necesitaba. Ahí entonces está un poquito lo que yo decía de este tema de una mala planificación, ¿ya? Entonces ahí un poco aparecen los datos, ¿ya? Como ejemplo también el tema de la evasión, ¿cierto? Esto ha ido en aumento, en baja, en aumento, en baja, y esto sigue sosteniéndose al rango del 30%. Entonces, ustedes tienen que pensar en su proyecto que tiene que haber una integración con los buses o con los sistemas de carga existentes, con el puerto, con los buses de acercamiento al metro, con sistemas que permitan conectarse con buses interurbanos. Entonces, el segundo punto que les quiero mencionar es cómo se va a conectar la nueva línea con los otros sistemas. O sea, aquí viene el tema de la partición modal, ¿cierto? En términos del modelo de cuatro etapas, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen que ir pensando a nivel conceptual, a nivel de idea, ¿cierto? Estamos hablando de idea, no les estoy pidiendo que hagan un proyecto puntual, sino que más bien que vayan pensando en el concepto de la idea. Porque de lo contrario, si no hay una buena, adecuada integración, va a aparecer, obviamente, la evasión. Entonces, acá hay una idea importante de cómo prevenir efectos de una mala planificación. Bueno, integremos no solamente en la tarifa, sino que integremos físicamente los sistemas, que hayan estaciones de intercambio modal, que exista una integración comparada con estaciones adecuadas, el que de alguna manera alguien pueda llegar en otro modo de transporte, incluso bicicleta o otro medio, y pueda en verdad cambiar de modo y subirse al tren. Lo mismo con la carga. Si hay centros de intercambio modal, dónde están ubicados, el tema de los camiones, bueno, hay todo un tema ahí también de temas de intermodalidad. Entonces, y por último también tiene que ver con ideas de diseño, ¿ya? Hay algunas ideas que ya hemos conversado y yo acá les transmito cosas importantes como obviamente en el caso de Transantiago se implementó un sistema de buses muy largos para calles muy angostas que no permitía obviamente una adecuada maniobra. Entonces, efectivamente también hay un problema de planificación porque también se incluye servicios de buses que no corresponden a la localidad. Entonces, ¿cómo ustedes van a ir de alguna manera implementando esto? Tiene que ver también con el concepto de la capacidad. Si de alguna manera queremos sistemas de alta capacidad, también tenemos que ver efectivamente que sean adecuados para la realidad local. Entonces, ahí, tercer punto, ¿cuál va a ser el tipo de tren que ustedes van a implementar? ¿Va a ser de alguna manera trenes que tengan, no sé, un sistema por ejemplo, de almacenaje de bicicleta en su interior, los asientos, no sé cuánta capacidad va a tener para personas sentadas, para personas paradas? En este caso, imagínense que Transantiago usaba estos buses oruga, ya no hay tantos, pero igual siguen habiendo algunos. Y mucha gente no le gusta o se siente insegura cuando se queda dentro de este espacio como este acordeón que hay. Y efectivamente, entonces, por más que la capacidad teórica diga 160 personas, en la práctica solamente transporta 110. Entonces, cómo diseñamos adecuadamente un sistema de transporte también tiene que ver con la capacidad de los vehículos. Entonces, tercer punto, ustedes van a tener que ir abriéndose al espacio de la capacidad. ¿Qué capacidad real va a tener el tren? ¿Van a usar trenes simples o trenes dobles? Cuando los trenes simples significa que va un vagón completo, grande, ¿cierto? De tres puertas, o van dos trenes unidos y ese es un tren doble, ¿cierto? Entonces hay más capacidad, entonces eso implica obviamente también un poquito más de energía que hay que darle al sistema, pero puede ser interesante. Entonces ahí también punto importante. Y para reforzar este punto, ahí ustedes acuérdense, me van comentando si hay dudas y preguntas, ¿ya? Entonces, y para reforzar este punto, les quiero contar un poquito más de los vehículos. Es muy importante que ustedes elijan los vehículos. Les voy a ir dando ejemplos de vehículos urbanos, pero ustedes lo tienen que llevar obviamente al caso de estudio, que en este caso es el tren. Entonces, en el caso de los buses, hay diferentes tipos, ¿cierto? Incluso ustedes podrían proponer buses de acercamiento a la línea de tren que quieran proponer, caso urbano de pasajeros, ¿cierto? Tenemos los típicos taxibuses, tenemos los buses más oruga o los buses simples, y tenemos también los buses de dos pisos, ¿ya? Entre otras alternativas, ¿ya? Entonces, el primer tema importante del tipo de vehículo, el largo. En un tren, el largo del tren tiene que ver con el largo del andén. Entonces,
también es importante el diseño de la estación. Vayan pensando en ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, importante el tren, importante que de alguna manera tenga la capacidad adecuada y importante su longitud, ¿ya? Entonces, los tranvías, lo más parecido, ¿cierto? A lo que tenemos de sistema parecido al tren, ¿cierto? También tiene sus condiciones y también contarles para que también incorporen en su análisis que también hay un contexto histórico también. Entonces, acá yo les puse un video solamente para que ustedes tengan una referencia y lo pueden ver después con calma, pero este video muestra cómo se generaban tranvías en su época, en los años 50, los años 60 o antes, ¿cierto? Los años 30, en Chile, y teníamos una red muy amplia de tranvías. Entonces, cuando ustedes diseñen de alguna forma la nueva línea y vayan planificando la nueva línea, tomen en cuenta tal vez los tranvías o las redes que ya existían. En el caso, por ejemplo, no sé, Limache, de Quilpué, de otros sectores, de Viña del Mar también, revisen qué sistemas existían y que de alguna manera pudiéramos rescatar. Lo mismo Valparaíso, obviamente, ¿ya? Alguien podría también pensar, por ejemplo, en extender el tren, por ejemplo, de Puerto a Playa Ancha, por ejemplo, ¿cierto? O sea, seguir por el borde costero, eso también es muy valioso porque Playa Ancha hay mucha población ahí, mucha demanda que está desatendida y que potencialmente se podría atender con una extensión de la línea del tren, ¿ya? Entonces también tienen que ir pensando en ese valor histórico también y que no olviden también la demanda proyecto, ¿ya? Imagínense esta foto es en Santiago, ¿cierto? Imagínense esto es lo que vemos en la foto actual y miren un poquito cómo era antes. ¿Se fijan? En la misma foto está la misma iglesia, ¿se fijan? La misma iglesia ahí, se ve la misma cúpula de la iglesia. Entonces, y cómo era antes, ¿cierto? Y cómo era actualmente. Miren cómo ha cambiado la mirada. Entonces, de alguna forma, claro, hay que ver también la parte histórica, cómo se construyó la ciudad en su minuto y eso se daba mucho pensando en los sistemas de tranvía que existían, por ejemplo, y pasaban por la Alameda en Santiago, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan planificando la ciudad, también consideren lo histórico, ¿ya? Y llevándolo ya un poquito más a planificación de proyecto, que es algo que ustedes ya tienen que ir pensando. Entonces, ¿qué es lo que les voy a contar acá? Primero, que cuando ustedes identifiquen todos estos puntos que hablamos antes, es importante que ustedes ya vayan identificando algunos requerimientos de una adecuada planificación. Por ejemplo, en el transporte público, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué elementos son necesarios antes de diseñar o de planificar un transporte público? ¿Qué se les viene a la mente? Ahí cualquiera que esté disponible me pueda comentar por el chat, si quieren, o a viva voz. ¿Qué elementos tengo que considerar? ¿Qué es importante antes de planificar? Siguiendo un poquito también el modelo cuatro etapas eh, o alguna otra cosa. A ver si ustedes me van escribiendo por ahí. La ruta, perfecto. Y la ruta, los costos, muy buen punto. Y ahí, por ejemplo, miren, yo les pongo acá algunos puntos. Por ejemplo, en el caso del transporte público a nivel de superficie, efectivamente la ruta. ¿Existe segregación? ¿Existe prioridad al transporte público? ¿Hay terminales disponibles? ¿Dónde están los paraderos? ¿Dónde están las estaciones? Eso va de alguna manera a asegurar una buena planificación. Si yo después, por ejemplo, reviso los manuales, ¿cómo se da la integración del transporte público con otros? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes ya pueden ir buscando, acá yo les muestro efectivamente algún manual, pero ustedes pueden buscar en Google manuales de integración de transporte público, elementos necesarios antes de planificar el transporte público en general. Pueden enfocarse obviamente en el tren, pero también pueden hablar de otras cosas que estén relacionadas, como por ejemplo la llegada de los buses a esta estación, ya la distancia entre estaciones y cosas así que vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas son importantes antes de planificar? Como bien decía Isidora, las rutas, los costos y la existencia de algunos elementos de transporte, como la vialidad existente, la posibilidad de tener terminales. Si no tengo terminales, el tren no lo puedo estacionar, no puede ir a cocheras, no puede ir a mantención. Y obviamente paradas. Yo necesito estaciones. Si no tengo estaciones, no puedo ingresar al sistema. Y acá les quiero proponer un esquema
un esquema gráfico que permite de alguna manera analizar los pasos a seguir. Denme un segundo, denme un minutito. Espera. Entonces, tenemos este esquema. ¿Qué es lo que les quiero transmitir con este esquema que está acá? Para asegurar una adecuada planificación, entonces déjenme ahí. Lo primero es tener un desarrollo adecuado de lo que ustedes van a desarrollar como proyecto, un desarrollo del proyecto. Luego del desarrollo del proyecto, que es muy importante, obviamente va la operación, que es como se opera, ya está ejecutado el proyecto, ya está funcionando, pero también tiene que haber una adecuada mantención. Entonces, en la planificación no solamente tenemos que preocuparnos del diseño del proyecto, también tenemos que considerar quién lo va a operar, quién lo va a mantener, ¿ya? Importante. Y obviamente hay aspectos de negocio, aspectos financieros del proyecto, ¿ya? Entonces, este esquema que parece muy simple, muchas veces nos olvidamos y de alguna manera queremos que el cambio se produzca de un momento a otro y nos lo hacemos paulatino también. Entonces, lo que pasó con Transantiago, que es un ejemplo que yo les decía, la planificación no consideró todos estos aspectos de forma integral y por tanto quedó de alguna manera con muchas falencias que se fueron corrigiendo en el tiempo. Y eso hace que hoy día sea un proyecto mucho mejor que el que estaba originalmente desarrollado, ¿ya? Entonces, de alguna forma, si hacemos una buena planificación que abarque todos estos puntos, vamos a asegurar un éxito de que el proyecto funcione. Entonces, ¿qué es lo que les quiero pedir en el proyecto que estamos tratando de avanzar en este nuevo ciclo? Que ustedes avancen en esto, que vayan pensando a nivel conceptual cómo desarrollar un proyecto, modelo de cuatro etapas. Se fijan acá en el desarrollo, está el modelo de cuatro etapas muy marcado. Pero también no olvidar quién lo va a operar, quién lo va a construir, quién lo va a monitorear y quién lo va a mantener en el tiempo. Y pueden haber muchos modelos de negocio necesariamente con eso, ¿ya? Todo esto a nivel conceptual, ¿ya? Y financiero, también a nivel conceptual, pensar en algunos gastos de inversión, cuánto costaría el kilómetro de la línea, algunos beneficios y algunos tipos, algunas cosas de ese tipo, ¿ya? ¿Qué pasos se necesita? Bueno, ustedes ya lo han visto en el modelo cuatro etapas, ¿cierto? Entonces, ya hemos dicho algunas cosas de predicción de demanda o de análisis de demanda, y lo que hoy día les quiero contar en esta clase es algo relacionado a las rutas y la planificación de infraestructura, que es súper importante también tener en cuenta, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? ¿Ya? Porque bueno, todo lo que es costos y parte interesada, eso lo vamos a ver en el próximo curso el otro semestre, que es evaluación de proyectos. ¿Ya? Entonces, estas cosas las vamos a ver después con más detalle, pero a nivel de planificación de ruta y planificación de infraestructura es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué etapas de trabajo son importantes en una planificación? Primero, y esto es importante que ustedes vayan haciendo un chequeo de esto. Esto lo vamos a pedir en el proyecto final, ¿ya? Que vamos a ir desarrollando durante este mes que queda de junio y los primeros días de julio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero? Definirse un objetivo. ¿Ya? Entonces, vamos a definir un objetivo que es, por ejemplo, extender la línea de metro hacia otras comunas, ¿ya? Entonces, favoreciendo de alguna forma la movilidad de pasajeros y obviamente también la logística de mercancía. Esa es la idea que tenemos como objetivo. Entonces, de alguna forma, el extender esa línea de metro, la pregunta es, ¿qué restricciones tenemos? Restricciones de espacio, habíamos dicho el tema de los costos, las rutas, tenemos algunas restricciones no solo de costo, también, por ejemplo, de la vialidad existente, de las paradas, existen paradas o no existen, existen terminales, se proyectan nuevos terminales. Bueno, si esos primeros requerimientos y esas primeras restricciones y costos hacen que el proyecto siga, bueno, vamos a pasar al siguiente etapa, ¿ok? Cuando pasamos a la siguiente etapa, hay más detalles, obviamente, más restricciones, hay un detalle mucho mayor de costo, hay un plan de trabajo, cómo se va a desarrollar esto, y hay un plan de gestión de otras disciplinas. Obviamente viene la factibilidad técnica, medioambiental, etcétera, ¿ya? Entonces, también una vez que se vea todos estos puntos, se pasa a otro paso más adelante, donde de alguna manera el proyecto avanza ya
a un plan de trabajo mucho más específico, con los costos asociados, con especificaciones técnicas, con cosas mucho más de la especialidad, con respecto, por ejemplo, a diseños de ingeniería, con dibujos, especificaciones de cada detalle que se va a hacer, los materiales, etcétera. ¿Ya? Entonces, y luego de eso se llega a la construcción. ¿Se fijan? Obviamente hay controles de calidad, registro, de sistemas de gestión, etcétera. Nosotros, ¿dónde nos vamos a quedar en este curso? Nos vamos a quedar en la primera etapa solamente, ¿ya? Vamos a revisar algunas cositas que nos van a dar paso al próximo curso, como les digo, de evaluación de proyectos. Entonces, primero, ustedes van a definirse en este curso, en este proyecto, un objetivo, que como les decía antes, tiene que ver con la extensión de la línea de metro, tanto de pasajeros como de carga. Van a identificar algunas restricciones y van a identificar, obviamente, el tema de costo a nivel general, sin mayor detalle. Y eso lo van a llevar a partir del modelo de cuatro etapas. Eso es básicamente lo que vamos a ir desarrollando en este proyecto. Ustedes van a trabajar igual en una carta Gantt. Van a trabajar en una carta Gantt porque de alguna manera no pueden hacer todo al mismo tiempo. El modelo de cuatro etapas, por eso son cuatro etapas que se van conectando una a otra. Pero ustedes tienen que especificar cómo lo van a hacer. ¿Qué van a hacer primero? ¿Qué van a hacer después? No se puede construir todo al mismo tiempo. Y obviamente ustedes van a identificar cuáles son las rutas críticas y actividades críticas. Acá me refiero a ruta crítica a nivel no de la ruta crítica como la vialidad, me refiero como la ruta crítica desde la planificación. ¿Qué actividad es crítica? ¿Qué cosa tengo que hacer primero y qué cosa tengo que hacer después? ¿Ya? ¿Qué es emergencia? ¿Qué es urgente? Obviamente vamos a definir en términos muy generales cuántos recursos se necesita, cuánto, no sé, por ejemplo, recursos económicos, potenciales personas, potenciales especialidades. Vamos a hablar de restricciones, vamos a ver algunos requerimientos de flujo, requerimientos básicos. Vamos a identificar potenciales riesgos, ¿ya? Potenciales riesgos a nivel conceptual, ¿no? Por ejemplo, algún daño medioambiental, no sé, o algún problema a nivel de pendiente, cosas que podamos minimizar con algún plan, pero lo vamos a considerar solo conceptual, no vamos a desarrollar el plan tampoco, pero lo vamos a dejar propuesto, ¿ya? Y obviamente, si es que ustedes pueden, y es posible, ir a terreno siempre va a ser bienvenido. Si es que ustedes pueden ir a mirar algo alrededor o acercarse a ese terreno, ya sea en terreno, in situ o a través de fuentes secundarias, no sé, Google Maps o Google Earth o alguna otra herramienta, también es muy bienvenido. ¿Ya? Algo muy importante que tienen que considerar, por ejemplo, como insumo para esto, es la nueva licitación de Transantiago en el sentido de que van a repetir Transantiago a Valparaíso, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con el nuevo Trans Valparaíso? ¿Qué va a pasar con ese Transantiago aplicado a la región? ¿Va a llevar efectivamente los mismos problemas que tuvo Transantiago? ¿Va a ser un Transantiago local distinto? ¿Va a ser un Valparaíso diferente aplicado a las lógicas? ¿Van a ver en verdad de alguna manera la separación de quién es dueño del bus con respecto, por ejemplo, no sé, a quién opera? ¿O van a haber nuevas buses que sean eléctricos? No sé, van a haber varias cosas. ¿Quién va a ser dueño de los terminales? Todas esas cosas tenemos que considerarlas como parte, como insumo, em, y donde efectivamente tal vez que el metro se proponga como planificación de transporte, como este eje estructurante, ¿será así? Obviamente pueden haber paraderos inteligentes y otras cosas más que se puedan ir dando, ¿ya? Eso ustedes lo pueden proponer como parte de la planificación, ¿ya? Que vamos a desarrollar. Y mencionar a nivel de rutas y flota, cosas que podemos ir desarrollando en este curso también, que tiene que ver con los sistemas cíclicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo importante es definir cuáles son los requerimientos básicos en caso de extensión de una nueva línea. Y como yo les decía, tienen que ver el espacio disponible, tienen que ver el tráfico actual y tienen que ver el entorno, ¿ya? Esos son tres aspectos que ustedes tienen que analizar en el proyecto que van a desarrollar. Y dentro de eso, definir cuáles son los potenciales impactos. Uno de esos impactos es la accesibilidad. Entonces, yo tengo que asegurar que al menos 400 metros sea la ruta de distancia entre paradas, ¿cierto? Pero no necesariamente sabemos que 400 metros es lo más accesible, puede ser que sea menos, especialmente cuando tenemos personas con movilidad reducida. Entonces, eh,
tenemos que ver un poquito de alguna forma cómo diseñamos la planificación, cómo diseñamos la ruta, ¿ya? Y ahí viene un tema también de que tenemos que tomar un enfoque en base a el tiempo caminata, un enfoque en base a la demora en la misma parada y obviamente un enfoque en base a los costos operacionales para el operador, ¿ya? Son tres aspectos que ustedes tienen que considerar cuando planifiquen y eso lo pueden ir tomando como ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué enfoque usar? Bueno, hay varias formas, ¿cierto? Un enfoque es simplemente cuando ustedes tracen la nueva línea, decir quiero conectar un punto A con un punto B porque aplico el modelo cuatro etapas y es lo más aconsejable. Pero por otro lado también hay un enfoque más alternativo, que voy pasando por barrios o por sectores y hago que la distancia a la parada o a la estación sea caminable. Voy generando puntos de atractivo, ¿cierto? De acercamiento a la estación. Diferentes enfoques, diferentes formas de entenderlo, ¿cierto? Yo puedo ir por una línea recta, eh, asegurando tal vez un tiempo definido, ¿cierto? O puedo de alguna forma ir combinando cada actividad, ir trasladándome a cada actividad, empezando en el colegio, los viajes, todo eso va a depender de esa partición modal, ¿cierto? Va a depender de el motivo de los viajes que ustedes quieran analizar en el trayecto que quieran proponer. Si quieren extender, por ejemplo, el tren a Placilla, por ejemplo, al sur, ¿cierto?, de Valparaíso, a Placilla hay mucho viaje que también se da por tema de estudios o trabajo. Hay gente que vive en Placilla y trabaja en Valparaíso, o gente que está viviendo en Valparaíso y va a estudiar a Placilla. Entonces, también tiene que ver con ese modelo, ¿cierto? Dependiendo un poco de la cantidad de viajes, se escoge un modelo u otro. Entonces, cualquiera de los dos, no hay buenos ni malos, lo importante es que ustedes analicen, dependiendo del enfoque que elijan, ustedes tienen que analizar estos tres puntos, el tiempo de caminata, la demora y los costos operacionales, ¿ya? A nivel conceptual, ya no necesito que entren en tanto detalle. Y para definir la flota, por ejemplo, ¿cuántos trenes van a ustedes comprar? ¿Cuántos necesitaríamos conseguir? Bueno, y hay fórmulas para ello. Esto ustedes ya lo saben, ¿cierto? Lo hemos revisado también un poquito en algún momento, pero ustedes ya pueden ir definiendo la flota en base al tiempo de ciclo, en base a la disponibilidad y al intervalo. Y también pueden entender el tiempo de ciclo como dos veces el largo del recorrido, considerando la velocidad comercial, y dos veces, ¿cierto? De alguna manera el tiempo en el terminal, ¿cierto? Porque yo voy una vez, descanso en el terminal y después regreso y descanso en el otro terminal. Siempre hay dos cabeceras, ¿no? Entonces hay dos veces ese tiempo. Entonces, estas fórmulas ustedes las pueden calcular y obviamente a mayor tiempo, mayor de alguna manera flota, ¿cierto? A mayor intervalo, ¿cierto? De alguna manera menor es la flota. Yo puedo despachar trenes a menor frecuencia, ¿cierto? Entonces se van a demorar más en pasar, pero de alguna manera voy a necesitar menos flota. ¿Se entiende? Entonces ahí hay un tema de relación de variables que ustedes lo tienen que definir. Ustedes tienen que definir cuál va a ser el intervalo. Ese es un dato que ustedes lo proponen como parte de la planificación. Por ejemplo, yo creo que el tren no pase de un intervalo de 10 minutos. Entonces, 10 minutos va ahí. ¿Se fijan? A es la disponibilidad, un 90%. Y el tiempo de ciclo tiene que ver con la ruta completa, ¿ya? Entonces, obviamente acá les muestro un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Si yo tengo una velocidad comercial de 15 kilómetros por hora, ¿ya? Una parada de 15 minutos, una disponibilidad del 90% y el intervalo de 10 minutos. Imaginémonos ese fuera nuestro caso, ¿ya? Tenemos que conectar B con C y el largo de 10 kilómetros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí está la forma. ¿Se fijan? En el caso de los buses, yo le pongo este ejemplo para que ustedes después lo apliquen al tren y hagan el mismo raciocinio, la misma idea. ¿Ya? Entonces, si aplican este concepto, usted les va a dar el tiempo de ciclo de 110 minutos y el intervalo era de 10 minutos y a un 90% de disponibilidad. ¿Qué significa eso? Acuérdense que es el 90% de tu flota está disponible circulando y hay un 10% que tú lo dejas de reserva. Eso es una definición que tú tienes que tomar como planificador o planificadora, ¿ya? Y el 10% te sirve para emergencia o para el caso de que un tren esté en desperfecto, tú puedes usar el 10% de reserva, ¿ya? Entonces, y
con esto voy un poco terminando algunas cosas, ¿cierto? Hay una secuencia para definir cuál es la ruta, ¿cierto? Y esto ya hablo de ruta a nivel de transporte público, la ruta de vialidad, ¿cierto? ¿Cuál va a ser, por dónde va a pasar la nueva línea, ¿cierto? De tren. Entonces, primero ustedes tienen que partir por la primera fase. Esto puede ser aplicado al caso de los buses como también a los trenes, ¿ya? Lo primero es identificar la parada o estación para tener acceso a la red. O sea, ustedes se van a colgar de alguna estación en particular, ya sea el terminal del servicio existente, Limache o Puerto, o alguna estación intermedia. Desde ahí, ustedes van a ir mostrando cuáles son los otros servicios de parada, ¿ya? Y van a ir identificando que la densidad de pasajeros sea obviamente uniforme a lo largo del recorrido. O sea, que se vaya distribuyendo de igual manera la cantidad de pasajeros a lo largo del recorrido, que no se generen estaciones de alta demanda, ¿cierto? Porque eso haría que esas estaciones sean demasiado congestionadas. Entonces, ¿cómo las distribuimos? Ojalá de forma equitativa. Luego de eso pasan a una segunda fase. Ustedes identifican cuál es la estación más crítica, cuál es la estación que creen que va a absorber más demanda, tanto de bajada como de subida a la estación o de carga. Esto también se aplica para la carga. Luego calculan la distancia entre paradas y afinan esa distribución uniforme. Y después, de alguna forma, identifican que esta estación es la más crítica. ¿Ya? Perdonen que tengo a mi hijo acá también que me está pidiendo un poco de ayuda. ¿Ya? Entonces, y luego de esa estación crítica, ustedes chequean la factibilidad completa y pueden definir efectivamente la flota, el tamaño de los trenes y el diseño final de la estación. Esa es la secuencia un poco que yo les pido que ustedes desarrollen en el proyecto, para cuando ya vayan definiendo cuál va a ser la ruta que van a planificar de la línea de tren, ¿ya? Y obviamente siempre hay ajustes. Ustedes pueden pasar de la fase 3 a la fase uno y volver a repetir esto como forma cíclica, ¿ya? Y por último, para terminar la clase de hoy, les propongo que revisen también los planes de movilidad. Este es el caso de Santiago, que como les digo, después de haber implementado Transantiago se tuvieron que hacer varias mejoras y una de las mejoras fue implementar más infraestructura. Y acá se ve como un ejemplo, ustedes lo pueden leer después con calma, ver el video más tranquilo, pero como la buena infraestructura generó también mejores tiempos, una mejor experiencia de viaje, un mejor nivel de servicio en definitiva y aseguró obviamente una buena planificación. Y aquí venía yo entonces con la actividad, proponer algunos métodos, que ya revisamos esto, algunos métodos de planificación para que ustedes vayan articulando todo lo que yo les estoy diciendo, y cada estudiante entonces tiene que generar un ensayo y partir con esta tarea 6 este proyecto, ¿ya? Luego de eso, vamos a revisar también los pasos a seguir, también ir avanzando también en el proyecto completo, ¿ya? Eso sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, comentario, pregunta, ¿ya? ¿Les pareció? ¿Les quedó claro más o menos lo que se espera para ir definiendo lo que vamos a ver en este nuevo ciclo de proyecto? ¿Sí? ¿Dedito para arriba? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahí Natalia dice, Sí, ok, profe. claro, ya perfecto, súper. Entonces, en la tarde, eh, nos volvemos a conectar al mismo enlace, ¿ya? O yo les genero uno nuevo, ¿ya? Pero la idea es que ustedes ya, esto lo vamos a ir desarrollando en la clase, en las clases, en el mismo horario, ¿se fijan? Cosa de no tener que interrumpir alguna otra cosa, no tenga que ser pega para la casa, etcétera. Entonces, yo me voy a conectar, que quien quiera trabajar en otro momento, en su casa, en otro horario, bienvenido, no hay problema, ¿ya? Entonces, yo voy a estar disponible, me voy a conectar a las 2:30, vamos a avanzar en esto, ir definiendo la ruta, ir definiendo ¿Se acuerdan los primeros pasos del modelo de cuatro etapas? Ir identificando las áreas, primero ir pensando hacia dónde voy a analizar, definir un área de influencia. Hay varias cosas iniciales que tenemos que partir. Entonces, la idea es que juntos vamos a ir desarrollando esto. Y la clase, efectivamente, todo esto va a ser en línea. ¿Y por qué en línea? Porque de alguna manera esto queda grabado, es más fácil hacer seguimiento, ustedes me pueden presentar sus avances, podemos ver la plataforma directo acá en línea,
Eh, Creo que es más cómodo que ustedes vayan manejando esto en línea. Y por cierto, obviamente siempre tenemos la posibilidad de hacer alguna clase presencial, obviamente de nuevo, pero la idea es que podamos conectarnos y sea un poquito más cómodo, ¿ya? Entonces, como les digo, en la tarde nos conectamos y partimos esta idea de trabajo para que ustedes vayan aplicando cada uno de los conceptos que fuimos desarrollando en el proyecto, o sea, en las clases, para que definamos bien este proyecto, ¿ok? En la ayudantía, de nuevo, lo mismo, los miércoles van reforzando, ¿ya? Cosa que dentro de las clases que nos quedan, ustedes ya tienen el proyecto completo, ¿ya? Y le insisto, quienes no puedan conectarse, no hay problema, no pasa nada, solo de alguna forma es un espacio para que ustedes resuelvan dudas, vamos analizando cosas, vamos viendo preguntas, ¿ya? Pero la idea es que el mensaje ya está entregado, o sea, ustedes ya saben qué es lo que tienen que entregar y ahora solamente queda empezar a trabajarlo y empezar a avanzar en el proyecto, ¿ok? Súper. Ya, pues si no hay más preguntas, lo dejamos por acá. Ahí ustedes me dicen, claro, la clase del ok, claro, ok, en línea también. No hay problema. ¿Ya? Súper. Eso sería entonces. Bueno, les dejo y cualquier cosa, nos vemos entonces en la tarde.